Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión de la jornada CODIVER o del proyecto CODIVER, donde llamamos encuentros con personas expertas. Ahí sí, yo por aquí delante, bien. Lourdita, frente a uno. No se lo pasa de una foto. Y tenemos el honor y el placer, para nosotros un honor ya. Estuvo aquí justo cuando estrenamos esta casa, que la estrenamos en una asamblea federal del MAGE Ecologistas en Acción, se llama 3 añitos. Al poco de tener la casa, todavía estábamos pintando y eso, pues estuvo acompañándonos por aquí en una asamblea de MAGE Ecologistas en Acción de Canarias, que se hizo aquí. Y ella es Yayo Herrero, ella es antropóloga social y cultural, ingeniera técnico-agrícola, diplomada en educación social y sobre todo es activista y feminista principalmente, pero bueno, trabaja más cuestiones. Ella es profesora colaboradora de la Cátedra de la UNESCO de Educación Ambiental, de Desarrollo Sostenible de la UNED, es socia fundadora de Ayuda Social Cooperativa, es coautora de más de una decena de libros relacionados con la ecología social y de numerosos artículos, miembro del Consejo Editorial de BOA y los consejos de redacción de Ecologistas en Papel, también miembro de Ecologistas en Acción, donde fue secretaria general durante la época, y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. En la actualidad es directora general de FUDEL, que es una fundación que trabaja temas de justicia social, profundización de la democracia y temas educativos también. Y es una de las investigadoras más influyentes, yo me gusta que se diga, ahora sí, una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel de Europa. Vino esta mañana en un vuelo a las 7 de Madrid aquí, se va mañana nuestro vuelo de Madrid a Madrid, para estar esta tarde con nosotras y con nosotros, y queremos aprovechar para invitarles para que participen. Les explico rápidamente cómo es la dinámica. Ya yo hablaré durante media hora, como viene de tarea vamos a ser un poquito más flexibles, la dejaremos unos minutillos más. Y luego hay una segunda parte de dinámica participativa que coordina la compañera Patricia Navaja, ¿vale? Me acordé de lo que dice. Y ella va a coordinar esa segunda parte, porque esa red que tenemos ahí, ella la explicará un poquito, es la base para una base, va a la redundancia, de datos, de ideas que queremos elaborar al final de este proyecto para trabajar la diversidad, los distintos frentes que hemos elegido. Y yo lo hablo más, los dejo con Yayo y agradecemos a Yayo que esté con nosotros. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Para mí sí que es un gusto poder haber venido, encima conocer además esta Canarias invernal, que no había conocido yo nunca. Y bueno, es un placer estar con todas vosotras y vosotros, pero sobre todo es un placer siempre encontrarme con la gente de MAGE Ecologistas en Acción, en este caso con el grupo de la Vinga. Para mí reencontrarme con los compañeros y compañeras que están en otros lugares siempre es un gustazo, ¿no? Y es para mí un placer poder estar, ¿no? Bueno, yo voy a intentar no pasarme en el tiempo, es decir, luego tendremos ocasión de poder compartir y tal. Y quiero empezar diciendo que me parece que el ciclo que se ha organizado es tremendamente... El ciclo que se ha organizado es tremendamente oportuno, ¿no? Porque podría parecer que un grupo que se centra en los temas de ecología social de repente hace una incursión en otro mogollón de temas que parece que no son los que suelen trabajar, ¿no? Pero el enfoque que se ha hecho de contemplar la diversidad humana como directamente conectada también con esa diversidad natural, como un eje central para sostener la vida, me parece importantísimo, ¿no? Y dentro de los temas que se han seleccionado, que me parecen todos ellos fundamentales, abordar la cuestión de la crisis de cuidados me parece también central. Y me parece central para ser reflexionada por cualquier persona, colectivo, institución, que de alguna manera quiera revertir esta situación de guerra estructural contra la vida que estamos viviendo y de alguna manera quiera enfocarse en procesos que sostengan la vida. Es decir, lo que vamos a hablar con respecto al cuidado y a la reproducción cotidiana de la vida no es en absoluto ajeno a todos los procesos de sostenibilidad que solemos relacionar, sin embargo, normalmente más con la cuestión meramente económica, ¿no? Yo voy a empezar planteando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de crisis de cuidados, cuáles son sus principales elementos
dar unas pinceladas de cuáles son los mitos o creencias que sostienen el hecho de que en plena sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento podamos generar esa dinámica de guerra contra la vida y en concreto de guerra contra los cuerpos. Voy a insistir mucho en la cuestión de los cuerpos, para luego finalmente terminar apuntando algunas líneas generales de salida y algunas líneas más concretas de propuestas que se están haciendo a diferentes escalas para tratar de abordar esta crisis de cuidados. Va a ser un poco el esquema que, bueno, con el tiempo que tenemos, va a ser un poco ir dando pinceladas sin entrar a fondo en ninguna de ellas, pero que luego podemos proporcionar desde bibliografía, referencias o lo que fuera, por si alguna de las personas que estáis aquí quisierais profundizar más, ¿no? Y luego tendremos un rato de compartir, del que seguramente me llevaré muchas más cosas de las que aporte, como suele pasar en estas cosas, y que para mí es, que a mí me apetece un montón. Bueno, pues empezamos entonces con qué es esto, a qué se llama crisis de cuidados, ¿no? Me voy a remontar un poquito al principio de lo que estaba diciendo. He comenzado diciendo que estamos viviendo un momento de guerra contra la vida. Y es un momento de guerra contra la vida porque podría decirse que la política, la economía y la cultura hegemónicas directamente se desarrollan en contra y de espaldas a las bases materiales que sostienen la vida. Es decir, es una cultura, una política y una economía que crecen, dicen que se desarrollan, dicen que se encuentran en un estado de mayor avance y progreso precisamente cuando se deteriora todo aquello que sostiene la vida. En ese sentido, es una civilización que cree que progresa cuando lo que sucede es que se está devorando a sí misma, ¿no? Y esa afirmación hay que sostenerla. Yo hoy no voy a entrar en la cuestión de la crisis ecológica, que la trabajaréis en otros momentos, pero sí que quiero recordar que cuando decimos que hemos desarrollado un modelo que le declara la guerra a la vida, es porque ese modelo se ha olvidado de dos importantes dependencias que tiene la vida humana, las más materiales de todas, es decir, las que hacen que cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas podamos estar vivas, podamos estar respirando y diciendo que estamos vivas, ¿no? En primer lugar, obviamente somos seres radicalmente codependientes, somos naturaleza y nada, absolutamente nada de lo que necesitamos para sostener la vida es ajeno a la naturaleza. Ni el alimento, ni el agua, ni las sillas en las que estamos sentadas, ni la luz que nos ilumina, ni la energía que nos ha permitido llevar aquí, ni la ropa que vestimos, sería posible si no fuera porque se utilizan lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza, que son ciclos naturales que regenera la propia naturaleza, la biosfera, y minerales de la corteza terrestre que se extraen para fabricar las cosas. Esos minerales de la corteza terrestre no son fabricados, preexisten a la propia especie humana y se pueden usar hasta que se agotan, y de alguna manera lo que utilizamos, como por ejemplo el oxígeno que respiramos, el agua, aquello que se regenera, lo regenera la naturaleza de forma ajena completamente a la tecnología. La tecnología puede alterar esos ciclos, pero no los puede ni dominar, ni regenerar, ni controlar a voluntad. Eso quiere decir que como seres vivos que somos, la especie humana es radicalmente dependiente de una naturaleza que tiene límites, que están completamente superados y que se deteriora a una velocidad impresionante, poniendo en riesgo precisamente que este planeta, el lugar que habitamos, siga siendo un lugar como tal en el que la vida humana es tan fácil, es decir, con estas condiciones biogeofísicas que han permitido que se extienda nuestra especie, ¿no? Pero hay una segunda dependencia que es tan material como la primera y que muchas veces también permanece ajena a los análisis económicos, políticos y culturales, ¿no? Esa dependencia viene dada porque la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que enferman, en cuerpos que mueren. Y por tanto, la atención y el cuidado a los cuerpos en los que vivimos encarnados y encarnadas es una cuestión central para poder sostener la vida, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada una de las personas que estamos aquí no tenemos una vida que se pueda mantener en soledad. No hay vida humana que sea viable solo para una persona. De primeras, para que cualquiera de las que estamos aquí estemos, alguien nos ha tenido que parir, es decir, que ya tenía que haber habido antes. Pero desde que nacemos hasta que morimos, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana no es viable
si no hay otras personas, normalmente de otras generaciones, que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, ¿no? Pensemos los primeros años de una criatura. Ninguna criatura sobrevive si no hay otras personas, normalmente, insisto, de otras generaciones adultas, que se ocupan de cuestiones tan absolutamente materiales como alimentar, como mover, como asear, como acostar, como dormir, como trasladar. También, por supuesto, con unas conexiones tremendamente afectivas y emocionales. Abrazar, sostener, mimar, es decir, hasta para amarnos a nosotras mismas, lo hacemos a través del reflejo en una instancia colectiva que nos acoge. Es decir, la autoestima la desarrollamos a través del reconocimiento del otro, ¿no? Pero no solamente la primera infancia, pensemos en el momento de la vejez. Somos sociedades profundamente envejecidas, donde la esperanza de vida, afortunadamente, no como dice Christine Lagarde, que la esperanza de vida alta es un riesgo financiero, que la esperanza de vida, de alguna manera, ha ido creciendo, y lo que sucede es que en ese aumento de la esperanza de vida hay muchas personas que pasan no ya unos poquitos años, sino a veces hasta un par de décadas en una situación de tremenda vulnerabilidad corporal. Es decir, hay mucha gente mayor que no se puede ni levantar, ni acostar, ni asear, ni alimentarse, ni salir a la calle, ni mantener la vida física, es decir, en unas condiciones en las que esa vida merezca la pena vivirse, si no hay otras personas alrededor que invierten una intensa cantidad de tiempo y una enorme energía en cuidar esos cuerpos que son vulnerables, ¿no? Pensemos en una persona con diversidad funcional o una discapacidad fuerte. Esa persona va a necesitar del acompañamiento y del cuidado de su cuerpo a lo largo de toda su vida. O cualquiera de nosotras y nosotros en un momento de enfermedad, aunque la enfermedad no sea muy grave. Es decir, pensemos en una pierna rota, de estas que te escayolan desde el tobillo hasta la ingle. Pasas unas semanas en las cuales resulta difícil hacer las cosas más básicas que necesitas hacer para mantenerte vivo si no hay otras personas que estén alrededor, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que la vida de cada ser humano en solitario es inviable si se da en soledad. Para que una vida sea viable, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, hace falta que haya otras personas alrededor que se ocupen de cuidar ese territorio del ser, esa dimensión material que es el cuerpo vulnerable y finito en el que vivimos encarnados y encarnadas, ¿no? Y lo que sucede es que a lo largo de prácticamente toda la historia y en muchos lugares del mundo, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y lo han hecho en espacios invisibles, luego lo veremos, a la economía y a la política, como son los hogares. Espacios que parecen desconectados del mundo productivo, aunque el mundo productivo no se pueda dar sin ellos, y que aparecen desconectados de los criterios políticos, como si la política solamente estuviera orientada a esa dimensión pública y no se considera político lo que sucede dentro de los hogares o lo que sucede en las vidas cotidianas, ¿no? Pero en esos espacios es donde se desarrolla la vida cotidiana de la gente, es donde se viven los bienestares y los malestares, y por tanto toda esa reproducción de la vida, todo ese cuidado de los cuerpos es absolutamente esencial simplemente para poder mantener la vida. En ese sentido decimos que el cuidado es una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir, ¿no? Por tanto, si analizamos esa situación, tenemos que concluir que cada vida humana, cada una de las personas que estamos aquí, cuando llegamos al mundo no tenemos una certeza de vida, no tenemos una vida cierta, tenemos una vida posible. Y lo que hace que esa posibilidad se transforme en una certeza es que vivamos en un entorno comunitario o social que, además de mantener las relaciones de codependencia con la Tierra para obtener lo que necesitamos para estar vivos y vivas, mantenga también una densa red de relaciones que son afectivas, que son emocionales, pero que son profundamente materiales y que son sostenedoras de la vida. Por eso, desde una visión ecofeminista, cuando hablamos de sostenibilidad, no caemos en lo que desde mi punto de vista es el error de hablar de la sostenibilidad del planeta, de la necesidad de sostener la naturaleza. La naturaleza se sostiene sola. Lo que tenemos es que pensar
qué modelos vitales organizamos para que la vida humana se pueda sostener de una forma armónica con esa naturaleza y con el resto del mundo vivo, con las especies que nos acompañan, y se sostenga también en el marco de sociedades que permitan garantizar el derecho y a la vez la necesidad de ser cuidadas de todas las personas, ¿no? Bueno, el hecho de que sean mayoritariamente mujeres quienes cuidan de los cuerpos vulnerables no viene dado desde nuestro punto de vista porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para el cuidado. Es decir, las mujeres estamos mejor dotadas genéticamente para parir. Eso es un universal insoslayable. Pero desde que una criatura lleva al mundo hasta que muere, hombres, mujeres, y luego el conjunto de la sociedad y las instituciones en las que vivimos, tienen perfecta capacidad para poder cuidar de la vida. Es más, tienen la completa obligación en términos de apoyo mutuo y de reciprocidad de cuidar de la vida. Y si solamente cuidan mujeres de los cuerpos vulnerables, mayoritariamente mujeres, hay hombres que también cuidan, pero poquitos, muchos menos, ¿no? Si mayoritariamente mujeres cuidan de los cuerpos vulnerables, es básicamente porque vivimos en sociedades de corte patriarcal, donde de alguna manera se establece una determinada división sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo o el rol de cuidadoras, igual que asigna a los hombres la obligación de ser el ganador del pan o el sustentador material de ese espacio, de esa gran corporación del patriarcado que viene a ser la familia, ¿no? Bueno, pues esos mecanismos que se utilizan, esos mecanismos que existen para que sean mayoritariamente mujeres quienes cuidan, pasan por dinámicas muy diferentes. En primer lugar, el proceso de socialización, donde resulta que somos educadas para sentir una mayor culpa si no cuidamos que nuestros hermanos, por ejemplo. En familias donde hay hermanos y hermanas, cuando llega el momento, insisto mucho en el tema de los cuidados a mayores, porque los cuidados al comienzo de la vida son intensos, pero no tienen la carga emocional, el sufrimiento ni la carga física que tienen los cuidados en el momento de la muerte, donde cualquier persona que haya tenido que cuidar a alguien que tiene Alzheimer o demencia senil sabe lo que es estar disponible 24 horas y con una carga emocional y sintiendo muchas veces con una sensación de tremenda culpa las sensaciones contradictorias que tiene esa carga sobre los tiempos de las personas, ¿no? Por tanto, esa socialización que hace que mayoritariamente interioricen mujeres la sensación del deber, es decir, del sentir la obligación del cuidado de los padres, las madres o de las personas enfermas que hay alrededor, en contraposición a muchas veces hombres de la misma familia que no lo viven ni con la misma culpa ni con la misma carga, ¿no? Por otro lado, nos encontramos también con esa supuesta esencia amorosa que nos impregna a las mujeres, como si estuviéramos más dotadas, así por esencia, para la cuestión del cariño, ¿no? Yo creo que los hombres están completamente dotados para la ternura y para el afecto, y en cualquier caso lo que tengo es la plena convicción de que aunque lo hagan sin afecto, están perfectamente dotados para cambiarle el pañal a un abuelo, ¿no? Entonces hay ahí un elemento de esa supuesta esencialización que está de alguna manera lastrando y cargando también esa división en estas tareas. Y por último está la cuestión del miedo. No nos podemos olvidar que estamos en un momento en el que prácticamente en todo el mundo los números y las cifras de feminicidio y de violencias machistas en países denominados desarrollados y en países denominados no desarrollados crecen de una forma alarmante, y el hogar a veces es el lugar más peligroso para muchas mujeres, es decir, que viven con miedo la estancia en el supuesto espacio más seguro que existe, que es el de tu propia casa, ¿no? Es decir, que existen toda una serie de mecanismos que obligan a hacer esto. Bueno, pues así ha venido funcionando toda la cuestión del cuidado de los cuerpos durante una buena parte de la historia. ¿Y por qué ahora hablamos de crisis de cuidados? Pues porque hasta tiempos relativamente recientes el sistema, hay que reconocer que ha funcionado de forma injusta, pero digamos que las necesidades de cuidado de los cuerpos vulnerables se venían satisfechas y garantizadas por un sistema patriarcal que hacía que las mujeres tuvieran la obligación de hacerlo. ¿Pero qué ha pasado de forma más reciente? Pues que se ha producido un proceso que hemos protagonizado muchas mujeres con todo el derecho, que ha sido el de salir con fuerza, a pesar de brechas salariales y todo, al único espacio
que te reconoce derechos económicos y políticos plenos. Es decir, si vamos a tener una pensión o si vamos a tener protección económica por nosotras mismas en un determinado momento de vulnerabilidad como es el desempleo, no es básicamente porque hemos participado en la esfera laboral. Y por tanto muchas mujeres hemos salido al mundo del trabajo en un proceso, insisto, muy fuerte en los últimos años. Esto no quiere decir que las mujeres no hubieran trabajado fuera de casa desde tiempos inmemoriales. En la revolución industrial había montones de mujeres obreras también, ¿no?, que compatibilizaban el trabajo con el cuidado de los suyos. Pero es verdad que en los últimos años, en los países sobre todo llamados ricos, en realidad enriquecidos, y en las esferas, digamos, ricas incluso de países empobrecidos, muchas mujeres hemos salido al espacio público. Al salir al espacio público, obviamente tenemos que repartir los tiempos entre el trabajo de fuera y lo que hay dentro de la casa, que no se puede dejar de hacer si queremos que las personas sigan vivas. Es decir, podemos dejar de limpiar un poco el polvo, podemos incluso no hacer la cama, pero no se puede dejar de cuidar a las personas vulnerables y dependientes. Por tanto, aparece la necesidad de atenderlo de dentro y atenderlo de fuera. Porque las mujeres han hecho ese paso, pero los hombres mayoritariamente no han hecho el camino contrario. Es decir, no han entrado dentro de los hogares a asumir con total equidad todas esas tareas de trabajo que hay que hacer. Insisto, mayoritariamente, hay hombres que lo han hecho, pero cuando miramos las encuestas de uso del tiempo, vemos que son una fracción muy pequeña, digamos, de los hombres los que se ocupan de todo ese trabajo de los cuerpos vulnerables, ¿no? Por tanto, menos tiempo para hacerlo, y aparece lo que se ha llamado en sociología las dobles y triples jornadas. Es decir, personas, mayoritariamente mujeres, que tienen que atenderlo de dentro, que tienen que atenderlo de fuera, generando un fenómeno permanente para montones de mujeres que tienen empleo, que es ese hambre de tiempo permanente de no llegar a ningún lugar y de no tener tiempo para desarrollar los proyectos vitales propios, por así decir, ¿no? Pero es que además esa menor disponibilidad de tiempo se ha visto agravada con una mayor necesidad de tiempo de trabajo de cuidados. ¿Por qué hay mayor necesidad de tiempo de trabajo de cuidados? Pues en primer lugar porque nuestras pirámides demográficas se han invertido. Es decir, ahora mismo hay muchas más personas mayores que necesitan cuidado que hace unas décadas, precisamente porque las personas cada vez viven más. Y muchas personas que viven más pasan los últimos años de su vida en unas condiciones de extrema vulnerabilidad corporal. Hay personas que se mantienen en unas situaciones muy precarias vitalmente desde el punto de vista de la salud y de las posibilidades de autocuidado durante una buena parte de su vida, ¿no? Pero es que además nacen muchas menos personas. Yo lo voy a llevar al terreno de mi caso, que yo nací en una familia donde somos 5 hermanos y hermanas. Mi padre murió cuando tenía 14 años, luego somos 5 hermanos y hermanas a cuidar ahora una madre que tiene 75 años, ¿no? Nosotros más o menos, con diferencias también en los roles de los chicos y de las chicas, pero las chicas les apretamos bastante y más o menos, algo, no en plano de igualdad, pero algo hacen, somos, pero de nosotros 5, solamente 3 han tenido un hijo o hija. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija. Además, no vivo con su padre, con el que tengo una magnífica relación. Y no vivo con él desde que la niña era muy pequeña. La niña se ha criado con su padre y la nueva pareja de su padre, y con su madre y la nueva pareja de su madre. Es decir, que a la pobre desgraciada mía, con la lógica tradicional, le tocaría cargar con 4 y con algún trozo de tío de esos que no tienen hijos. Lo que quiero decir con esto, que parece un caso aislado, pero es una situación con los cambios en las pautas familiares que se han dado bastante normalizada. Lo que quiero decir con esto es que la crisis de cuidados hace que ni siquiera con una ofensiva tipo el cuento de la criada brutal y encerrando a las mujeres a cal y canto y a golpe de látigo a cuidar, es que ni siquiera se sostiene el trabajo de cuidados con esas condiciones, ¿no? ¿Qué más elementos han cambiado? Pues, por ejemplo, todo el modelo urbano, cómo se ha configurado. Es decir, hace unas décadas, al final las personas terminaban viviendo cerca de donde vivían su padre o su madre, su puesto de trabajo estaba relativamente cerca de donde vivía su padre o su madre, y sin embargo,
el modelo urbano lo que ha hecho ha sido alejar enormemente las diferentes dimensiones en donde se da la vida humana. Y resulta que hoy a lo mejor tenemos que recorrer varios kilómetros para ir a nuestro puesto de trabajo, varios kilómetros para ir a donde vive nuestro padre o nuestra madre mayor, varios kilómetros también para ir a nuestra casa. Resulta que los motivos de desplazamiento siguen siendo los mismos, pero las distancias se han agrandado enormemente. Y eso significa una mayor inversión de tiempo para atenderlo todo, al igual que una mayor inversión de energía fósil y generación de gases de efecto invernadero. Es decir, que es un modelo que de alguna manera impacta en términos de tiempos y en términos de impacto y de uso, digamos, de naturaleza finita, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más elementos se han producido? Pues que en ese cambio modelo urbano se dan cambios enormes, ¿no? Vosotros y vosotras tenéis la suerte de vivir, quienes viváis en Firgas, en una ciudad que tiene una escala humana, un tamaño y una escala humana razonable, pero yo vivo en Madrid. En Madrid los niños y las niñas hace ya tiempo que no pueden salir solas a jugar a la calle. Es decir, que hasta el tiempo de supervisión de juego es más intenso. Hace falta invertir tiempo de personas adultas para que esos niños y niñas puedan estar en un parque o puedan estar jugando en la calle, ¿no? Más tiempo de cuidados, ¿no? O la propia precarización laboral. Es decir, el hecho de que las condiciones sean tan precarias, el empleo sea tan inestable, que muchas personas no se atreven a ponerle freno a horarios abusivos o a turnos que hacen incompatible el cuidado de los cuerpos y de las personas con la posibilidad de tener ese tipo de trabajos, en esa especie de ñapa que ha hecho el sistema que llamamos conciliación y que en realidad es tratar de conciliar lo irreconciliable, que es el diseño de un modelo de empleo que se desentiende del cuidado de la vida. Luego al final entramos un poco más en ello, ¿no? Esto quiere decir que esa crisis de cuidados se va agravando de forma paulatina, y es una crisis de cuidados que preexistía la crisis económica. Es decir, cuando la economía crecía y crecía y crecía y estábamos en pleno pelotazo urbanístico, la crisis de cuidados se agravaba y se agravaba y se agravaba, porque cuanto más crecía la economía, más chupaba para el lado del empleo y más desatendido dejaba toda la cuestión de las otras dimensiones de la vida, de esa reproducción cotidiana. ¿Qué es lo que se ha hecho para remediar la crisis de cuidado en el marco de nuestras sociedades, ¿no? Pues han puesto en marcha fundamentalmente dos mecanismos, ¿no? Aparte del hambre de tiempo que decía intentar llegar tipo este modelo Superwoman a casi todas las cosas, ha habido dos mecanismos fundamentales. Uno se le llama con mucha elegancia la transferencia generacional de cuidados. Vamos, las abuelas y abuelos esclavos, ¿no? Es decir, son las personas que de alguna manera pueden desentenderse de una parte del trabajo de cuidados porque hay otras personas de la familia, normalmente sus madres, a veces también sus padres, que invierten una gran cantidad de tiempo en cuidar de niños y niñas. De tal modo que cuando ves los tiempos de las personas en la vida, en el ciclo vital de las mujeres, ves una enorme intensidad de tiempo de trabajo de cuidados cuando ellas mismas están criando. De repente baja un poco ese flujo en los momentos en los que hijos e hijas se marchan de casa y vuelve a haber otro momento de repunte en el momento que tienen que empezar a echar una mano con el trabajo de cuidados, ¿no? Y el segundo mecanismo es un mecanismo económico, es un mecanismo de clase. Y es que hay familias que pueden pagar parte de esos trabajos de cuidados a otras personas que venden su fuerza de trabajo para poder hacerlos, ¿no? En los trabajos, hay que decir, menos protegidos, más despreciados, menos valorados y peor pagados de toda la escala laboral. Es decir, se genera una especie de lumpenproletariado mayoritariamente femenino de personas explotadas que están directamente llevando a cabo una tarea que decíamos que era civilizatoria y que no se puede dejar de hacer, que es la del cuidado de los cuerpos, ¿no? Si miramos un poco quiénes realizan esos trabajos, nos damos cuenta de que siempre, históricamente, ha sido un trabajo migrante. Primero las mujeres que iban de los pueblos a las ciudades a servir, es decir, que trabajaban como sirvientas, y según de alguna manera iba subiendo un poco el nivel de vida en algunos lugares, esas migraciones venían de los lugares más lejanos, ¿no? Si ahora mismo pusiéramos aquí un mapa y pintáramos, por ejemplo, las flechas de procedencia, los flujos que ven garantizado su derecho a cuidar, y que hay personas cuidadoras en la familia que viven con una situación de tremendo estrés, de agotamiento y de culpa,
precisamente esa atención que tienen que tener con las personas que cuidan, ¿no? La situación se ve agravada, ahora ya sí, en las dinámicas de crisis económicas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las crisis económicas que estamos viviendo en los últimos años? Pues que básicamente se saldan por la vía de lo que se han llamado políticas de austeridad, que a mí me pone enferma que se llamen políticas de austeridad, porque la austeridad es una hermosísima virtud del uso prudente de las cosas, y en realidad las políticas de austeridad o de austericidio es que la gente se resigne cuando recortan o quitan lo que es de todos y todas, ¿no? Pero ¿dónde se recorta? Se recorta en becas de comedor, se recorta en una raquítica de dependencia, se recorta, por ejemplo, en las ayudas o en, digamos, las subvenciones a las escuelas infantiles públicas. Incluso hay personas que están sacando en este momento a abuelos y abuelas de las residencias porque necesitan la pensión del mayor dentro de la economía doméstica. Pero ese mayor hay que seguir. Resulta que cuando una familia es desahuciada de su casa, quien la acoge normalmente es el entorno más cercano, que es el familiar. Cuando los niños y las niñas son becas de comedor, quien se pasa a ocupar de que esos niños y niñas coman es la propia casa. Cuando no hay ayudas para la ley de dependencia, a esa persona que recibía una cierta ayuda o una persona de apoyo que pudiera ayudarla, pasa a ser atendida dentro de la propia casa. Es decir, todo eso que se recorta y que es tiempo de atención, de trabajo socialmente imprescindible para mantener la vida, cae dentro de las casas. Y dentro de las casas lo que sucede es que, dada la división sexual del trabajo que existe, son mayoritariamente mujeres quienes se ocupan de hacerlo. Es decir, que en el terreno de la reproducción cotidiana de la vida son mayoritariamente mujeres quienes acaban siendo amortiguador o colchón de los peores efectos de la crisis, ¿no? Sin además tener la posibilidad de garantizar que esa reproducción cotidiana de la vida, es decir, que el sistema patriarcal termina asignando a las mujeres el trabajo de sostener la vida dentro de un sistema que directamente la ataca. Es decir, desprecia esos trabajos, no los considera, no los cuida, pero se los asigna obligatoriamente a las mujeres, ¿no? ¿Puedo coger 5 minutitos más? Sí, vale. Bueno, pues claro, tenemos que pensar cuáles son los elementos que de alguna manera sostienen o qué es lo que hacen, cuáles son los artefactos, digamos, culturales y económicos que hacen que esto se sostenga así y que las mayorías sociales no lo vean, ¿no? Y ahí voy a hablar de una forma muy rápida de 3 elementos, ¿no? El primero de ellos es cómo se ha conformado la noción de sujeto político, es decir, qué consideramos que es una persona ciudadana sujeto de derechos, ¿no? Y me voy a ir muy atrás en el tiempo. ¿Os acordáis hemos estudiado todas y todos en algún momento lo que era la polis griega, la democracia ateniense, que fue el ejemplo de democracia del que seguimos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en el mejor momento de la democracia ateniense había en Atenas unos 34.000 ciudadanos que iban al ágora, tenían categoría de ciudadanía y en el ágora, en los espacios de debate, deliberaban, filosofaban, aprendían y en esos espacios tomaban decisiones sobre la vida en común. Es decir, decidían cómo se organizaba la vida, articulando en torno a lo que llamaban el interés general, es decir, el interés de todas las personas ciudadanas, ¿no? En aquel momento, con los 34.000 ciudadanos atenienses, se encontraban también unos 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no eran ciudadanos, que no deliberaban sobre la vida en común, no participaban en el ágora y que se ocupaban básicamente de obtener todo lo que se necesitaba interactuando con la naturaleza para garantizar su propia vida y en muchas mejores condiciones la de los ciudadanos, ¿no? Y menos frecuente es encontrarse todavía la reflexión de que además de 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, en Atenas había unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco eran ciudadanas, tampoco participaban ni deliberaban sobre la vida en común, ni tomaban decisiones. ¿A qué voy con esto? Pues que el concepto de interés general, la deliberación y la toma de decisiones para organizar la vida en común, ya en aquel momento se aparece como desvinculada de las dependencias de la naturaleza y desvinculada del cuidado de los cuerpos. Es decir, el ciudadano
es ese sujeto que puede alimentar la fantasía de estar independizado de la naturaleza, estar desresponsabilizado del cuerpo de otros y otras dependientes de él, incluso desresponsabilizado del cuidado de su propio cuerpo, no obviamente porque pueda vivir como si flotase por encima del cuerpo de la Tierra, sino porque espacios invisibles, en ese espacio que se llama doméstico y que se separa radicalmente del espacio público, hay otros territorios, otras personas, otras especies y sobre todo mujeres que sostienen la vida y sostienen esa fantasía de la individualidad, ese hecho de poder ser individual. Pero sin embargo, el problema que tenemos es que a lo largo de la historia posterior, el sujeto político, es decir, la noción de ciudadano, ha sido esa. La de una persona que puede vivir emancipada de la tierra, de su propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Y aunque esa situación de emancipación solamente la pueden sostener algunos individuos privilegiados, mayoritariamente hombres y también alguna mujer, es decir, aunque solamente la pueden sostener esos, la política y la economía se ha organizado como si eso fuera el sujeto universal. Y por tanto se va, de alguna manera, con la lengua fuera, la propia naturaleza exhausta y superados sus límites y los tiempos de las personas generando esta crisis de cuidados, ¿no? El segundo elemento, además de esa noción de sujeto político, es el propio concepto de producción. ¿A qué se le llama producción dentro de nuestro sistema económico capitalista actual? Pues se le llama producción solamente a aquello que genera crecimiento económico, porque nuestra economía, que ha crecido con aquella idea de desvinculación de la tierra y de desvinculación de los cuerpos, ha alimentado una creencia que es muy peligrosa, y es que solamente tiene valor aquello que tiene precio. Cuando solamente tiene valor lo que tiene precio, resulta que ni la polinización, ni la fotosíntesis, ni el ciclo del agua tienen precio, y aunque se lo pusieras no lo puedes ni pagar ni reparar, pero resulta que todos los trabajos que hacen mayoritariamente mujeres durante 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana, estando disponibles, si no están pagados, directamente no tienen valor. Gastaba un economista clásico una broma, decía que bastaría que un inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Porque claro, el ama de llaves con salario, mayor o menor, ese salario sí que aflora en las cuentas del sistema y es contado como producción. Pero en el momento en el que la esposa pasara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, aunque se produjera exactamente lo mismo, resulta que eso ya no es contabilizado como producción. Es decir, que nuestro modelo económico lo que hace es desviar y tener la mirada extraviada solo en la vara de medir del dinero y es incapaz de valorar las producciones de la tierra y las producciones que se hacen dentro de los hogares. De tal modo que se olvida de que para que pueda existir producción en términos capitalistas hay una precondición que es la propia producción de vida. Y esa producción de vida y sostenimiento de la vida no se hace ni se mantiene con las condiciones del capitalismo. El capitalismo, si tuviera que pagar lo que cuesta regenerar generacionalmente la mano de obra, es que no duraba ni 2 días, porque lo que cuesta fabricar un trabajador para lo que se le paga a la persona trabajadora cuando sale al mercado de trabajo es que con su propia lógica sería absolutamente imposible de regenerar, ¿no? Por tanto, nuestro modelo económico se convierte en una especie de iceberg en el cual la parte que flota por encima del agua, que es la única visible, que es la más pequeñita, es lo que tiene reflejo en las cuentas económicas. Pero debajo de ese nivel de agua, con un tamaño más grande y sosteniendo lo que hay arriba, pues está la incautación de cantidades ingentes de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres dentro de los hogares para alimentar esa idea, para poder poner, entre otras cosas, trabajadores dentro del mercado laboral. Es decir, un trabajador, una persona empleada, no brota como un champiñón en su puesto de trabajo. Es una persona que sale cansada y vuelve al día siguiente lavada y planchada y regenerada porque alguien está haciendo ese trabajo. Pero ese trabajo la empresa no lo paga aunque lo explota. Y como lo explota, al igual que explota la tierra, cuanto más intenta hacer crecer lo de arriba, más deteriora lo que hay abajo. Por eso nos encontramos ante una civilización económica que se cree que crece y progresa cuando se está destruyendo a sí misma, ¿no? Y el último concepto es el de empleo, que va muy ligada, o el de trabajo, que va muy ligado a lo anterior. ¿A qué le llamamos en nuestra cultura y en nuestra sociedad trabajo? A lo que hacemos a cambio de salario.
Trabajo es el empleo. Y toda esa cantidad de horas que hacen todas estas mayoritariamente mujeres dentro de los hogares no es considerado trabajo. Por tener no tiene ni nombre, se le llama sublabores. Y cuando resulta que haces la encuesta de población activa, a personas que están permanentemente disponibles 24 horas al día, 365 días al año y 7 días a la semana, son población inactiva. Y el problema de ser población inactiva es que no tienen derechos completos por ellas mismas. Si vamos a tener pensión, si vamos a tener protección, si accedemos al sistema, por ejemplo, de sanidad pública, es porque previamente hemos tenido empleo y hemos cotizado. Las personas que han estado toda la vida proveyendo de bienes y servicios en el marco de la economía doméstica, si tienen esa protección no es por ellas mismas, es porque mantienen un vínculo, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha participado en esa esfera laboral. Luego, los derechos de ciudadanía plenos que se obtienen cuando también tenemos una cierta garantía material para poder tener vidas autónomas, no se produce en el caso de las mujeres que están trabajando en el ámbito doméstico, ¿no? Para concluir, decir que, claro, ahí nos movemos en una situación de verdadera fantasía de la individualidad que desde nuestro punto de vista, fantasía en el sentido de algo que no se puede sostener, tiene que ser suplantado o desde mi punto de vista cambiado por una profunda imaginación feminista, ecologista y que apueste por criterios de justicia, es decir, con esa triple pata, que tenga el cuerpo y la vida completamente anclado en la materialidad de los cuerpos y en la materialidad de la tierra, ¿no? Hablamos en general de sociedades que pongan la vida en el centro. Y eso significa de economías que sean capaces de desbancar a los mercados como epicentro y sustituir por procesos que pongan la garantía de la vida buena para todos y todas como prioridad social. Si la prioridad son los beneficios, la prioridad no es el mantenimiento de la vida y lo que tenemos es que invertir el orden. En el plano general, ¿cuáles son las 3 preguntas que hay que hacer a un sistema económico? ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Porque el mercado habla de demanda, ojo, y demanda tiene solvente para demandar, pero necesidades tenemos todos y todas. La segunda pregunta sería, ¿qué es entonces lo que hace falta producir para satisfacer esas necesidades? Y lo último sería plantearnos cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Y cuando hablamos de trabajos socialmente necesarios para mantener la vida, dibujamos un panorama radicalmente distinto. Hablamos de producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas. Hablamos de transformar radicalmente los modelos energéticos que pivotan actualmente sobre la energía fósil que declina y genera cambio climático. Estamos hablando de reconfigurar un modelo urbano radicalmente distinto que ponga también la vida en el centro. Y hablamos también de todos esos trabajos que realizan mayoritariamente mujeres y que de alguna manera, si estuvieran dignificados, si cuando son remunerados están bien remunerados y fueran trabajos que tuvieran valor, a las que la sociedad le diera valor, vamos, a mí no me cabe la menor duda de que muchos hombres querrían hacerlos, ¿no? Entonces, el asunto es darle la vuelta a esa lógica que valora los trabajos, que no es una ley natural. Si consideramos que es más valioso la labor de un ingeniero o una ingeniera que extrae petróleo en un lugar del Amazonas que el trabajo de una boliviana que está cuidando a una persona mayor, eso es el reflejo del valor que le da la vida una determinada sociedad. Y eso se puede y se debe cambiar, ¿no? Entrando a un terreno más concreto, os quería mencionar algunas experiencias que está habiendo que sirvan luego para alimentar el debate, ¿no? Y las he dividido como en cosas más de escala muy macro, muy micro, que probablemente todos vosotros y vosotras incluso hayáis podido experimentar o vivir, ¿no? Para ir subiendo un poco en la escala a plantear alguna cosa más estructural, ¿no? Bueno, yo no sé, yo por ejemplo viví como un espacio de apoyo mutuo y de ayuda y de cuidados compartidos tremendo el paso de mi hija por una escuela pública. La puerta del cole era un hervidero de relaciones de apoyo mutuo, donde unas familias, mayoritariamente mujeres, se ayudaban a otras, por ejemplo, en el cuidado de los niños y las niñas. Yo, que crié a mi hija durante una buena parte del tiempo sola, pude organizarme en el trabajo y en su cuidado, porque había otras mujeres dentro del cole que me echaban una mano para recogerla, para cuidarla, es decir, planteo esta cosa
tan absolutamente micro, porque lo que sucede es que cuando la gente se junta, sin televisiones y sin mucha interferencia de pantallas, es mucho más fácil que surja la cooperación que la competitividad. Y los espacios donde la gente se junta son hervideros de relaciones para poder ayudar a sostener las cuestiones vitales, ¿no? Ya un poco más elaborado, por ejemplo, se están desarrollando ahora mismo en todo el Estado muchos proyectos de cuidados compartidos. Es decir, padres y madres, cuando son niños, hablamos de criaturas pequeñas, que se autoorganizan porque no pueden pagar, entre otras cosas, los precios de las escuelas infantiles, que se autoorganizan para buscar cómo poder cuidar a los niños a las mujeres en colectivo. Y, por ejemplo, si hay alguna persona parada que está desempleada, recibe a lo mejor alguna aportación del resto de la gente porque tiene más tiempo para estar en ellos. Hay algunos proyectos, yo conozco uno en Madrid, el que más cerca tengo, que se llama primero una primera fase que se llamaba el arenero y ahora se llama el faenero, porque además han colocado al lado las oficinas de una buena parte de las cooperativas en las que trabajan padres y madres de los que están ahí, y lo han convertido como en un espacio que recose ese mundo roto de lo productivo y de lo reproductivo, es decir, de manera que pueda adquirir otra armonía, ¿no? Hay también proyectos que se están desarrollando en muchos lugares de personas mayores que cuando se van acercando a una madurez ya más madura, de alguna manera lo que hacen es tratar de juntarse y decir, bueno, en el proceso de vejez lo que tendremos que buscar es un apoyo mutuo y cuidarnos unas a otras, ¿no? De tal manera que además esos proyectos se sostengan intentando que tengan una dimensión intergeneracional, porque el cuidado solo entre personas mayores tiene la dificultad de que pueden producirse situaciones de muchas personas vulnerables a la vez que no pueden en la dimensión más corporal cuidar unas a otras, ¿no? Proyectos a nivel municipal de estos en muchos lugares se están desarrollando. Otra línea de trabajo que me parece muy importante es la que tiene que ver con la conformación de estructuras de corte neosindical. Aquí tenéis cerquitas, bueno, están en muchos sitios, por ejemplo las Kellys dentro del ámbito del trabajo y del turismo, pero por ejemplo está habiendo iniciativas similares dentro de las empleadas domésticas. Por ejemplo, Territorio Doméstico, si queréis buscar algo, es una cooperativa, un espacio de apoyo mutuo de trabajadoras domésticas que lo que hacen de alguna manera es tratar de juntarse, por una parte para unirse, como ha hecho toda la vida, toda la vida, hizo en su momento el movimiento obrero, una buena parte del movimiento obrero para conseguir mejoras en las condiciones laborales, pero también para apoyarse no solamente en la dimensión más laboral, sino también en la personal, es decir, dónde viven, dónde no viven, cómo se organizan, cómo obtienen los papeles aquellas mujeres que han venido migradas y todavía no han adquirido un estatus, digamos, de tener una cierta seguridad en el plano jurídico. Territorio Doméstico para mí además es un ejemplo tremendo por la alegría brutal que despliegan. Es decir, es un grupo de mujeres que tiene una vitalidad impresionante y que han hecho de ese trabajo de apoyo mutuo una herramienta de fortaleza y de solidaridad brutal, en las que ellas están componiendo una especie de seguridad social colectiva, digamos, que las está ayudando a salir adelante, ¿no? No sé si seguisteis la huelga que han protagonizado mujeres cuidadoras en Vizcaya, mujeres cuidadoras en residencias, ¿no? Ellas han mantenido una huelga de un año entero, con una caja de resistencia brutal, y el éxito de la huelga ha sido que esas mujeres con quien se han aliado ha sido con los propios residentes y con las familias de las personas residentes. Es decir, han llegado a trabajar el tema de decir, a ver, esto no es un mecanismo de luchas entre pobres, sino que la posibilidad de que tu padre o tu madre esté bien atendido en una residencia pasa porque yo no tenga que cambiar o levantar a 90 personas en 2 horas, quieran o no quieran. Es decir, necesitamos, bueno, pues después de esta huelga que ha durado un año, la huelga se ha cerrado, lo han ganado todo. La reivindicación de vacaciones, la reivindicación de condiciones laborales, la reivindicación de titulación y estatus laboral y la de salario. Lo han ganado todo. O sea, ha sido un proceso alucinante y verdaderamente ejemplar. Si queréis buscar noticias, hay en el un montón, ¿no? Y luego también, a una escala un poquito mayor, a una escala estructural, es decir, porque yo creo que toca trabajarlo en lo local, en lo autoorganizado y en lo estructural,
La mejor experiencia que yo conozco en todo el Estado ha sido la de la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? En el gobierno anterior. La Diputación de Guipúzcoa, en el plan de igualdad, destacó y generó todo un eje de trabajo en torno al tema de los cuidados, y entonces lo que hicieron fue trabajar en una línea con las mujeres que estaban cuidando en casa y que querían seguir cuidando a sus familiares en casa, es decir, garantizando prestaciones que no fueran solamente dirigidas a la persona que necesitaba los cuidados, sino también a ellas mismas, ¿no? En un debate que hay sobre si mercantilizar o no si es mercantilizar o no mercantilizar, o si hay que pagar o no pagar el trabajo de cuidados, ¿no? Cuando se desarrolla en la casa. La segunda iniciativa fue en consolidar y fortalecer todo el sistema de servicios públicos que existen, es decir, la atención domiciliaria y también el tema de las residencias. ¿Cómo? Pues entre otras cosas consiguiendo y variando las condiciones de los pliegos de contratación, de manera que no sean empresas vendedoras de carne humana directamente las que obtuvieran unos beneficios enormes pagando un verdadero salario de hambre a las personas que trabajaban. Es decir, se han puesto unas cláusulas que obligan a garantizar unos determinados niveles salariales. Y el tercer eje ha sido el trabajar en la conformación y organización de cooperativas de personas cuidadoras que de alguna manera sean las responsables, dueñas y agentes de las propias empresas que conforman para el trabajo de cuidados, es decir, de tal modo que cuando tú quitas los beneficios que se tiene que llevar pues el EULEN de turno, esos beneficios revierten directamente en los salarios o los retornos, si es una cooperativa, de las personas que trabajan, ¿no? Bueno, pues ahí yo lo dejo, son algunas de los ejemplos que quería poner y me he pasado en el tiempo que tenía, lo siento un montón. Vale, me he pasado un montón, de hecho.